Bueno, vamos a cerrar esta segunda parte con los aportes de Antonio. La idea es que en realidad hablamos de la arena de las decisiones, ¿no? De cómo se articula el trabajo que hacemos nosotros desde la academia con el poder tomar decisiones que van a afectar la vida de muchas personas. Cuando esos insumos que generamos, cuando hacemos una generalización que termina siendo una simplificación y puede realmente crear o definir un problema de manera equivocada y esto tiene consecuencias, o cuando nos apoyamos en cómo los demás definen nuestros problemas y eso también a veces tiene cursos de acción fallidos. Entonces es en la investigación que nosotros hacemos la diferencia, es nuestro métier. Le vamos a pedir a Antonio que se acerque a la mesa, lo voy a presentar para que escuchar sus aportes, sus reacciones, sus comentarios. Bueno, Antonio es profesor de Historia, es magíster en Diseño y Evaluación de Programas Sociales por Flaxo, es docente en la Universidad de La Matanza y en La Plata, ha sido secretario de Desarrollo Social de La Matanza en la época más difícil, que vuelvo a decir, en el déjà vu, vuelve a ser la época más difícil, vuelve a experimentarse, secretario de Gobierno, también del municipio de La Matanza, y actualmente está a cargo de una subsecretaría de Ciencia y Tecnología también en ese ámbito. Antonio hace muy poquito presentó un libro muy interesante enmarcando esta relación entre las decisiones políticas y la experiencia y cómo los insumos operan en ese sentido, y bueno, lo escuchamos con mucho interés. A ver, qué limpiada podés hacer acá, porque es difícil. ¿Ahora qué hago? Bueno, buenas tardes. Yo iba hablando algunas cosas, pero se me cruzaron tantas que no sé por dónde voy a empezar. Voy a empezar por alguna central que marcó Martín y Silvia. Martín marcaba que se empezaba a hablar de enfoque multidimensional allá por el 76 del ámbito más que nada vinculado con el trabajo. Y Silvia hablaba de que en el fondo estamos, a veces se nos escapan que estamos hablando de un capitalismo en los últimos, yo agrego, digo, pero estoy seguro que opinamos igual, que en los últimos 30 o 40 años ha sido feroz. Digo, ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Se empezaba a hablar de un enfoque multidimensional en un momento de la historia, de un momento histórico-social, donde si se quiere la pobreza estaba más focalizada, más visible ahí, más chiquita, más limitada, y seguramente con algunos indicadores centralmente vinculados con el tema de la vivienda y algunas carencias de infraestructura que tal vez definían, ¿no? ¿Quién no recuerda algún documental de la Argentina en la época, en los primeros años de los 70, no porque yo lo haya visto, sino porque lo he visto, tan viejo no soy viejo pero no tanto, donde algún cura como el padre Mujica hablaba defendiendo a esos sectores frente a una prensa que ya ahí decía, pero esta gente trabaja, padre. Pero digo, estaba más ahí. Digo, los números de la pobreza en América Latina, incluso, si bien hay diferencias claramente entre países, no eran los escandalosos números que vinieron después de los 80. Sin embargo, lo primero que digo, por eso voy a hacer un mix, lo primero que digo que a veces hablamos, me interesó bastante, no lo conocía en ese detalle, el planteo de México, porque tiene algunas cosas novedosas, digo, en el sentido de pensar en un enfoque de la pobreza no solo en ingresos, sino que tampoco solo en vivienda, sino que abarque otras cuestiones. Te escuchaba Martín hablando de cómo hemos quedado con algunas cosas atrasadas, hablando de Amartya Sen. Amartya Sen decía que había que pensar en cuestiones del tener, del amar y del ser. Me encantaría ver en alguna dimensión, en alguna de esas dimensiones o esas mediciones multidimensionales de la pobreza que estén cuestiones del amar y del ser. Yo sé que eso es difícil, estoy poniendo sobre la mesa las cosas que me parece que debiéramos debatir en un momento político de reconstrucción
de esta idea de reconstruir el mapa latinoamericano, me parece que esas son cosas que hay que poner sobre la mesa. Digo. Yo me preguntaría hoy si no tengo que pensar que un pibe de 5, 6, 7, 8 años tiene que tener acceso a internet como una cosa casi básica para incorporarlo en el no ser pobre. No sé si soy... En la década del 70, cuando la pobreza estaba más estructurada a un sector y más ahí. Hoy la pobreza está mucho más extendida, es mucho más que un problema de barrios, es mucho más que un problema de falta de vivienda, es mucho más que un problema de infraestructura, y uno se pregunta si no habría que pensar en ese tipo de cosas. No tengo ninguna seguridad. Digo, a mí me dispararon los dos planteos de estas cosas, digo, ¿no? Por eso me estoy escapando un poco, pero para pensar y poner sobre la mesa qué cosas debiéramos poner, o por lo menos de alguna manera empezar un proceso de discusión. Uno de los problemas más centrales que tenemos cuando hablamos de pobreza NBI, persistente, estructural, o como le querramos decir, tomando distintas cuestiones conceptuales, tiene que ver con esto de que pasa en los hogares que llevan 3 o 4 generaciones sin empleo formal. ¿Cómo lo incorporamos eso en la medición? Porque de alguna manera eso también me marca un hogar distinto. Cuando vos te encontrás con algún estudio cualitativo que analiza los hogares y te muestran 3 o 4 generaciones sin empleo formal, te muestra un montón de otras cosas. ¿Cómo lo dimensionamos? Yo solamente quiero hacer preguntas, me doy el lujo a hacerme preguntas, porque me parece que eso es lo que habría que pensar. ¿Cómo dimensionamos eso? Porque ese es el problema del capitalismo de los últimos 30 o 40 años. El problema del capitalismo está asociado a lo que Castel decía, la ruptura de la sociedad salarial, y claramente lo vemos. Bueno, ¿cómo lo ponemos? No lo sé, yo lo pregunto cómo se interviene además, pero primero cómo lo especificamos y cómo lo denunciamos, porque si no, esto que decían tanto Silvia como Martín, la pobreza parece como un fenómeno aislado y natural. Son pobres porque son pobres, ahí tenemos una batalla cultural enorme que tenemos que dar. Son pobres porque ya está. No, son pobres, digo, esta cosa de son pobres por algo serán, porque la verdad que parece que dijéramos eso hoy, nos obliga a poner en este nuevo contexto de Argentina y Latinoamérica sobre la mesa una discusión un poco más política y ideológica, y eso me parece que lo estoy poniendo sobre la mesa desde el lugar de la política. Digo, la política debiera poner sobre la mesa estas cosas para después ver cómo hacemos indicadores y mediciones concretas, pero a partir de esta primera discusión. Porque si no, insisto, ¿cómo la Argentina pasa del 4% de pobres a tener 40% de pobres en los últimos 40 años? ¿Por un problema de falta de vivienda solamente? ¿Por un problema de ingreso solamente? ¿Por un problema centralmente del empleo? Centralmente del trabajo, que es un tema central en el mundo contemporáneo, no es un problema de la Argentina, está claro, ¿no? Pero bueno, es un problema que tenemos que abordar. Los estudios comparativos y cualitativos parecen más que interesantes si podemos ser capaces en esta etapa que viene también de empezar a ver de dónde partimos y cómo podemos construir algunas cosas diferentes de lo que viene, digo, porque me parece que, o si se quiere al revés, cómo demostramos que los procesos neoliberales han arrasado a nuestros países en los últimos años, y eso sí merece un estudio comparativo que pueda decir desde la academia: el neoliberalismo es esto, el neoliberalismo produce eso, porque creo que la academia también, y lo digo con mucho respeto, necesitamos que la academia se compromete, como necesitamos que la política se comprometa con los nuevos tiempos, y tal vez podemos hacer alianza en un diálogo entre la academia y la política, pero un diálogo sincero, y que realmente la academia pueda decir estas cosas. Digo, porque si no, lo que dicen estas cosas son los periodistas. Los periodistas caracterizan un gobierno, la verdad. En ese sentido es una batalla que da. Ahora me pongo en el lugar del si
se quiere, de los últimos años, de un decisor local chiquito, si se quiere. Y claramente nosotros tenemos un problema. Acá Martín decía, es cierto, a nosotros se nos ocurrió allá en el 2004 empezar a hacer una encuesta. La hicimos todos los años. No me pregunten cómo, porque eso es informalidad. Quiero decir, no es una decisión política. Es alguien como yo que le agarra esta locura y que va cambiando. Pasé por 3 cargos diferentes y la sigo haciendo en 3 cargos diferentes, en 3 secretarías diferentes. ¿Se entiende lo que digo? No es una decisión política. Si vamos a crear un área de estadística para el área de estadística del municipio, no le puedo contar lo que es. Entonces uno arma una estructura como paralela, en realidad una estructura, un operativo para hacer un proceso de estadística. Ahora, no lo puedo hacer, no lo puede hacer un municipio, eso tiene que... Ahora, ninguna estadística oficial me brinda un panorama de lo que es un municipio en la Argentina. Adriana empezaba diciendo un problema que tenemos en las mediciones es el federalismo, claro. La medición, ¿cómo habla del federalismo? Ni quiero meterme con hablar de comunidades de pueblos originarios, ¿no? O de comunidades más, digo, ¿cómo metemos eso en esa disparidad? ¿Cómo metemos los indicadores vinculados con la multidimensionalidad de la pobreza en una Argentina que tiene no solo paisajes, sino culturas y territorios diferentes? Porque otra cosa que yo lo vengo planteando, que acordás, Adriana, que lo aporta también Martín, cuando alguna vez escuché esto, lo primero que dije, hay que incorporar el territorio también en la medición o en la mirada. Y cuando digo territorio lo digo, si se me permite la expresión, que a alguno no le va a gustar, lo digo en esta idea de a veces cómo hacemos con esos retos que tenemos que condicionan la vida de la gente. Hay alguna investigación que ustedes hicieron que claramente yo tengo una familia de las mismas características de ingreso, de la misma característica de BI, una en un territorio complejo, definido si quieren por varias cosas, y otra en un territorio más urbano o rural, y claramente el desarrollo de esa familia, la potencialidad de esa familia es diferente. Ni hablar de los pibes que están ahí adentro, en un territorio complejo donde el pibe sabe que tiene que salir y guardarse a determinada hora. Cuando tiene las mismas carencias, si quieren, materiales, pero está en un territorio donde puede entrar y salir sin ningún tipo de restricción horaria. Entonces, ¿cómo medimos eso? O cómo, no sé si cómo lo reconocemos y cómo lo mostramos. Digo, me parece que esas son las cosas que, así, muy soberanamente, uno me parece que debe plantear. Digo, lo primero es una discusión política e ideológica de qué significa la pobreza. Acá está planteada, Martín quisiera plantear un poco ese tema. Bueno, hay que hacerlo, porque si no también nosotros naturalizamos la pobreza, sin querer. Y me parece que eso es un desafío, en todo el sentido. Lo que digo yo no quiere decir que esto está... A ver, no está como aceptar la discusión política. Yo digo que hay que meterlo también, en la discusión política y en la discusión académica. Porque si no seguimos reproduciendo lo mismo que criticamos. Entonces me parece que, y disculpe porque yo no llegué para la primera mesa, así que si hay alguien de la primera mesa y dijo algo distinto y yo estoy criticando, no, disculpe, pero digo, no estuve, así que discúlpeme, estoy hablando más que nada de esta mesa. A mí me parece que esos son los desafíos que tenemos hacia adelante, ¿no? Cómo desde el punto de vista de las jurisdicciones, cómo las jurisdicciones cuentan con información, hoy no la cuentan, porque además el INTEC no la da. Primero que si la dan, me la da parcializada, no me podría decir, toma, estos son los indicadores de la matanza. Está claro, no me lo puede decir. Pero tampoco te la dan. No tengo un ingreso a una aplicación ahora que se usa tanto. No tiene un intendente, una aplicación para atender el botón y decir, bueno, ¿cuántos pobres tengo acá? ¿Cuál es mi problema de carencia de vivienda? ¿Sí? Yo la semana que viene invito a algunos intendentes nuevos a tener una charla con ellos y ya, la verdad que lo primero que tengo que decir, miren, traten de hacerse de un punto de base, porque si no trabajás a ciega, no, pero después el problema son de los intendentes o de los gobernadores que trabajan. La verdad que a veces trabajás a ciega porque no tenés de dónde partir, digo. Y por supuesto que las estructuras gubernamentales no todas tienen la misma capacidad financiera para decir, hago un área de estadística fuerte, yo hago un censo subcontratando, entre comillas,
intermediando un monitoreo y una encuesta desde el año 2004 para acá, punto. Lo cargamos, lo tenemos, es un dato para toda la gestión, pero nada más, no tengo algo permanente. No podría tenerlo, financieramente no puedo hacerlo. El municipio de La Matanza tiene menos presupuesto que el área de espacio público de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿no? Para 2.200.000 habitantes tiene 10.000 millones de pesos de presupuesto frente al presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es mucho más alta. Con una diferencia enorme, la ciudad tiene todos los servicios básicos de infraestructura casi terminados y La Matanza históricamente no tiene. Pero bueno, no estoy acá para hablar de La Matanza, estoy acá para hablar de las dificultades de los municipios. Cualquier municipio que hoy, ni hablar del interior, cualquier municipio que dice, bueno, me voy a hacer cargo de, no tiene ninguna fertilidad. Eso es un problema. Entonces, ese es un problema, si quieren, de cómo los datos se socializan. Y lo otro que estoy diciendo es cómo discutimos una nueva idea sobre qué datos necesitamos y cómo construimos un marco teórico diferente para una América Latina que tiene que ser diferente, porque tenemos que romper con la idea de que los pobres están. Si no rompemos con la idea de que los pobres están y son y van a seguir estando, va a ser una etapa más que compleja. Así que, muchas gracias.